artistas, hoy vamos a ver cómo dibujar un ojo. Bueno, antes que nada sabemos que el ojo tiene una forma esférica, ¿no? Entonces vamos a tratar de darle esa forma esférica y vamos a anotar las componentes del ojo, las más cosas más importantes, ¿no? Entonces tenemos aquí que el ojo está compuesto por lo que viene siendo la pupila, que es la parte negra, la parte más negra del ojo. Luego viene siendo lo que le sigue, el iris, y por último la parte blanca, que se le conoce como la esclerótica. El ojo es la parte más importante que debemos tener en cuenta, porque es lo que nos va a dar el mayor parecido a nuestro rostro, es el que nos va a dar el carácter de ese rostro que estamos dibujando. O sea, la mirada es lo que nos va a decir cómo está la persona. O sea, el rostro que estemos dibujando, o sea, cualquier cambio que nosotros le hagamos se va a ver reflejado. O sea, esto es lo que nos dice si la persona está feliz, contenta, enojada, ¿no? Entonces es lo que nos dice más en el rostro, ¿no? En el retrato en sí. La mirada es la más importante. Por eso debemos de tener cuidado en el movimiento. O sea, si un ojo se mueve hacia arriba o hacia un lado, el otro ojo también se debe mover hacia esa misma dirección. Y por eso debemos tener mucho cuidado en el movimiento, porque si un ojo apunta para otro lado, pues por más que le movamos ahí, no se va a ver bien, ¿no? Siempre va a tener una mirada visca, pues como se puede decir. Entonces debemos de tener cuidado en la posición que tiene nuestra pupila, el iris, ¿no? Y otro punto importante que debemos de tomar en cuenta es la luz que refleja el ojo, ¿no? O sea, ese brillito que es característico que siempre tiene un ojo, el que siempre le dibujamos, debe tener la misma posición. O sea, si en un ojo dibujamos el brillito, en el otro ojo debemos dejar casi igual esta posición del brillo. Si no, pues igual nos va a dar una sensación de que está visca la persona o el rostro. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Otra cosa importante que debemos de tener en cuenta siempre cuando dibujamos un ojo es el movimiento, ¿no? O sea, como el ojo tiene una forma esférica, entonces la posición de lo que viene siendo la pupila, el iris, en la esclerótica, pues va a depender, ¿no? Su forma, a veces se va a ver un poco ovalada o dependiendo de en qué posición esté. Y debemos practicar en diferentes posiciones. O sea, por ejemplo, aquí dibujamos el ojo mirando un poco hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? Entonces, dibujar, ¿no? Varias veces esa posición, ¿no? Sin importar si nos queda bien o mal, o sea, dibujar una posición y tratar de dibujar todas las partes del ojo en una posición diferente. ¿No? Eso nos va a dar mayor entendimiento de cómo se mueve el ojo, ¿no? Entonces, dibujando diferentes posiciones, pues ya practicando, pues vamos a tener ya un mayor control, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer que no esté mirando hacia arriba, sino que esté mirando hacia abajo, hacia la derecha, un poco hacia abajo, y ver cómo debía estar colocadas las partes del ojo. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es lo que cubre al ojo, ¿no? O sea, tenemos que el ojo está cubierto por un párpado, o tiene un párpado inferior y un párpado superior, ¿no? Que debe de seguir la forma del ojo. O sea, debemos dibujarle la forma curva que tiene el ojo, ¿no? Y debemos de considerar también que esos párpados tienen un grosor, tanto el inferior como el superior, ¿no? Entonces debemos, al momento de dibujar un ojo, dibujar ese grosor que tiene el párpado, que tiene los párpados. Entonces aquí vamos a ver que esos párpados pues tienen unos pelitos, ¿no? Que siempre es un problema dibujar, ¿no? Entonces esos pelitos pues se le llaman pestañas.
que siempre es un problema inicial, ¿no? Cuando nosotros iniciamos en el dibujo, siempre las pestañas las dibujamos como líneas rectas, pero no son líneas rectas, son líneas curvas, y en una forma de dibujarlas, pues es soltando el lápiz, ¿no? O sea, separando el lápiz, haciendo la línea curva, pero separando a la vez del papel para que tenga movimiento, ¿no? O sea, para que no esté del mismo grosor todo el tiempo, para que se vaya haciendo más delgadita cada vez. Y la curvatura del ojo va a hacer que nuestras pestañas tengan una separación, porque otro error muy común es dibujar las pestañas rectas y pegadas, ¿no? Entonces eso pues nunca va a suceder. Entonces una forma es considerar esa separación y la curvatura, o sea, y esa curvatura se da, por ejemplo, si nosotros dibujamos las pestañas que estén rectas, ¿no? Pues van a tener esa curvatura, pero van a estar como que dice pegadas, ¿no? Pero si nosotros la ponemos, esas pestañas las ponemos en el ojo, pues se va a hacer curva, ¿no? Entonces las pestañitas se van a separar, ¿no? Se puede hacer ese experimento con las pestañas postizas, ¿no? Entonces si agarramos las pestañas y las hacemos más curvas cada vez, pues vamos a ver cómo cada pelito se va separando más, ¿no? Entonces, y eso es por la curvatura del ojo, ¿no? La forma esférica que tiene, va a estar más separado cada pelito de uno de otro, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer un ojo mirando hacia frente y vamos a ver, ¿no? Qué se debe considerar. Entonces vamos a empezar haciendo una esfera o un círculo, ¿no? Y vamos a poner lo que viene siendo la pupila, marcar un poco en dónde van a estar puestos nuestro párpado inferior y nuestro párpado superior, ¿no? Entonces vamos a marcar lo que viene siendo el lagrimal y vamos a dibujar lo que viene siendo la pupila, el iris, y tomando en cuenta que muy raro son los ojos que se le ve completo, ¿no? Todo el circulito ese, ¿no? Por lo regular parte de los párpados cubren, ¿no? Parte de esa parte del ojo. Entonces debemos tener cuidado también, siempre observar, ¿no? Cómo es el rostro que estamos retratando o el rostro que queremos hacer, ¿no? Entonces aquí vamos a tomar en cuenta el gruesor que estamos diciendo anteriormente, tanto en el párpado superior como en el párpado inferior. Tienen un grosor, ¿no? La piel tiene un grosor. La piel que cubre es el ojo, tiene un grosor. Entonces vamos a tratar de dibujarla. Y una forma en la que se puede dibujar es mediante sombras, mediante luz y sombras. No hacer líneas tan marcadas, ¿no? Entonces vamos a hacer unas líneas no tan marcadas. Aquí las marcamos un poco más por, por si la cámara no las notaba, pero hay que hacerlas en base a luz y sombra. Y es muy importante no olvidarnos de que los párpados, tanto el inferior como el superior, tienen esa curvatura de los ojos, esa forma esférica que tienen los ojos, ¿no? Entonces eso va a ser una clave fundamental para que nuestros ojos salgan un poco realistas, ¿no? Entonces marcando ya esa característica de los párpados, ¿no? Ese grosor, podríamos empezar a tratar de detallar un poco más el ojo. Ahí ya tenemos nuestro boceto más o menos terminado y vamos a empezar ya a aplicarle lo que viene siendo los detalles. Entonces aquí vamos a empezar a marcar esas cicatrices que tienen los ojos entre la pupila y el iris, y vamos a empezar a darle un poquito de sombra a nuestros párpados, ¿no? Insistiendo siempre de que tenemos que considerar que el ojo es curvo, ¿no? Entonces las sombras también vamos a tratar de darlas, ¿no? Dándole ese efecto, ¿no? O sea,
va a haber partes en donde va a tener más luz y va a haber partes en donde va a tener más sombra debido a esa curvatura que tiene el ojo. Entonces los párpados van a estar marcados por esas luz y sombras características, ¿no? de la forma curva que tiene el ojo. O sea, porque si no tenemos cuidado en eso, pues va a parecer que nuestro ojo es plano, entonces eso ya no se va a ver bien. Y entonces aquí nosotros estamos aplicando las sombras con un lápiz HB y un lápiz 2B, ¿no? Entonces es importante también empezar con el material básico, ¿no? O sea, con un lápiz 2B, un HB, quizás a lo mejor con un 4B, pero siempre empezando con lo básico, ¿no? No tratando de utilizar el difumino, de modo que el degradado nosotros que tienen las sombras o los cambios de tono, pues vamos a hacerlo conforme a capas, ¿no? Entonces aquí por ejemplo le aplicamos una capa con un lápiz HB, ¿no? A lo que viene siendo el área que está entre la pupila y el iris, y a la esclerótica, ¿no? A la parte blanca, dándole esas sombras que produciría el párpado superior y parte del párpado inferior, ¿no? Con una capa muy ligera, y luego dándole otra capa para que nosotros le demos esa tonalidad, ¿no? que deseamos. Entonces aquí por ejemplo le damos una segunda capa y ya va agarrando un tono más oscuro, y así nos vamos yendo hasta que encontremos el tono deseado, ¿no? Entonces así de esta forma vamos a empezar a trabajar y vamos a conocer mejor el trabajo que podamos hacer con cada lápiz, ¿no? ¿No? Y ayudándonos con lo que viene siendo el borrador moldeable, que nos sirve para quitar ese exceso de grafito o aclarar un brillo, como lo estamos haciendo aquí. Entonces aquí por ejemplo ya le estamos dando otra capa con el HB, y vemos que entre cada capa se va oscureciendo, ¿no? Esas sombras, va agarrando más tono, ¿no? Entonces en base a esas capitas que le estamos dando, pues vamos a encontrar un tono que deseamos. También nos podemos ayudar con el lápiz 2B, y eso sería, yo creo que el material básico con el que podremos iniciar, ¿no? Hacer un retrato o hacer los dibujos estos. Obviamente entre más tiempo le dediquemos, pues mejor va a ser el resultado, ¿no? Entonces es tener un poco de paciencia al momento de detallar, ¿no? Cualquier dibujo. Entonces aquí por ejemplo nos ayudamos con el 2B, ¿no? Para acentuar esos tonos más oscuros. Y siempre ayudándonos con el borrador moldeable para mantener esos brillos o quitar el exceso de grafito. Es importante hacer este ojo una, dos o tres veces, y viendo en cada vez que se realice el ejercicio, ver en qué puede mejorar. Quizá dedicarlo más tiempo, y obviamente pues entre más tiempo pues mejor resultado va a tener, ¿no? Entonces, y este es el proceso, o sea, ir aplicando capas y capas hasta obtener, ¿no? Un resultado deseado. Entonces aquí es hasta donde uno quiere llegar, ¿no? Entonces es importante también aclarar que las pestañas se empiezan a dibujar ya que una vez nosotros tengamos el sombreado que deseamos, ¿no? O que tengamos ya casi el sombreado que deseamos, ¿no? Entonces empezamos a aplicar las pestañas, siempre teniendo cuidado en esa este, curvatura que tiene, ¿no? Las esferas, ¿no? Como lo dijimos hace ratito, ¿no? Son curvas y
tienen una separación entre ellas, o sea, en algunos pedazos se van a juntar, ¿no? Formando como un triangulito. Y en las partes en las partes de las pestañas de abajo es igual, nomás que son más pequeñas y son menos pestañas, son menos pelitos los que tenemos en el párpado inferior. Entonces tenemos que tener en cuenta estos puntos, ¿no? Y siguiendo esos puntos y tratando de mejorar cada vez que hagamos este ejercicio, pues obviamente vamos a tener mejor resultado cada vez que realicemos un dibujo, ¿no? Una y otra vez. Y entonces aquí lo único que queda es seguir aplicando hasta que nosotros creamos que ya hemos llegado a un punto en el que se puede decir que está bien el dibujo. Entonces en este tutorial sería todo. Espero que esto les sea de utilidad y si les gustó denle like, suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en el próximo video.